Muy bien, bienvenidos a todos a este ciclo que inicia hoy sobre comunidades sustentables, encuentros para la reflexión. Hoy nos acompañan miembros de la alta dirección de las instituciones afiliadas al Movimiento Mazortí América Latina, de toda la región, presidentes, rabinos, tesoreros, directores ejecutivos. Bienvenidos sean todos y por favor sigan anotando sus nombres, las instituciones a las que pertenecen y la ciudad y el país de donde provienen. Tenemos una audiencia que prácticamente cubre toda la región, de norte a sur, y les queremos explicar que este ciclo está organizado por el Comité de Crisis de Mazortí AMLAT, América Latina, cuya tarea tiene que ver con relevar, analizar y compartir conocimientos para poder, justamente, como aparece en la pantalla, liderar en tiempos de crisis. Esta pantalla que están viendo es la página web de Mazortí AMLAT, la sección nueva que hemos creado recientemente, COVID-19, liderando en tiempos de crisis, donde, posterior a este Zoom que tenemos hoy, la grabación del mismo va a estar dentro de lo que son los podcasts dentro de la página esta. Es importante anunciarles que, como decíamos, es el inicio de un ciclo y al final de la sesión les informaremos de las próximas actividades, una de las cuales que es relevante y que se está avanzando tiene que ver con el programa dirigencial para líderes de las comunidades Mazortí en América Latina, organizado por la Universidad San Andrés de Buenos Aires, Argentina, conjuntamente con Mazortí América Latina. Para dar inicio al programa, voy a invitar a compartir con nosotros algunas reflexiones al rabino Marcelo Rittner, Marcelo para los conocidos, quien es el presidente de Mazortí AMLAT. Marcelo, adelante, por favor. Gracias, shalom a todos, bienvenidos, nos da muchísimo gusto. Alguien escribió aquí en el chat que estamos todos muy serios, es nada más para engañar. Realmente todos tenemos una sonrisa, algunos mejor que otros, pero todos estamos bien y contentos. Contentos por la respuesta, contentos por estar juntos en esta actividad. Quiero agradecer rápidamente a Andrés Pokojnik, que ahorita lo van a presentar en su calidad profesional y que agradezco su generosidad por el tiempo y por todos los conocimientos. Realmente para Mazortí AMLAT es un honor poderlo tener entre nosotros. La bienvenida a cada uno de ustedes y el agradecimiento también a Dani Yofe, que es coordinador asesor de Mazortí AMLAT. Gracias, Dani. A Rabino Walter, que fue quien tuvo la idea y también hizo el contacto con Andrés. Así que gracias, Mauricio. Ariela, que fue el motor, como siempre, que trabaja en todo todo lo que hay detrás de pantalla o detrás de escenario, como se diría normalmente. Alex, también nuestro coordinador en América Latina. Y a ustedes por esta oportunidad. Estamos trabajando, ya les vamos a explicar algunas cosas después a través de Dani sobre los proyectos inmediatos, pero queremos ya que escuchen a Andy. Gracias a todos por estar juntos. Muchas gracias, Marcelo. Entonces, pasamos al tema central de nuestro encuentro de hoy, con nuestro invitado especial, Andy Pokojnik, que previo a la reunión nos enteramos de que tiene afiliación a un equipo de fútbol que genera suspensiones, porque Andy es originario de Buenos Aires, Argentina,
pero viene con una larga trayectoria internacional. Actualmente es presidente y CEO del Jewish Funder Network, y tiene una formación multidisciplinaria muy atractiva, porque pasó por la formación en administración de empresas, trabajó en el sector privado, en IBM, en Sudamérica, pero también pasó durante muchos años por la formación rabínica en el movimiento Masortí, que nunca terminó ordenarse como rabino, pero creo que ha suplido de otra manera la función rabínica en otros campos. Y posteriormente inicia su trayectoria internacional, se traslada a París, Francia, donde desde de ATID Europa, un programa de formación del Joint Distribution Committee, desarrolló un programa de formación de liderazgos en Europa como región, y muy interesantemente un programa desarrollado por el Centro Internacional para el Desarrollo de la Comunidad, que fue una asociación sumamente relevante e interesante del JDC, el Joint Distribution Committee, con la Universidad de Oxford, del cual él sale uno de los famosos proyectos para la región sobre la planeación en base a escenarios, y que los invito a todos a visitar la página web del Jewish Funder Network, porque hay toda una presentación sobre el tema fascinante, fascinante. Y finalmente, antes de pasarle la palabra a Andy, para aquellos que no saben, el Jewish Funder Network es una red, es una comunidad de fundaciones privadas y filántropos judíos en el mundo, más de 11 países, más de 2.500 miembros, que tiene un fuerte accionar en incidir en el pensamiento y en la acción de los filántropos judíos en el mundo. Ni más ni menos. Dicho todo esto, muy bienvenido, Andy. La mesa es tuya. Adelante. Gracias, gracias Dani. Es un gran placer estar con todos ustedes. Veo ahí grandes amigos de toda la vida. Saludo especial para el rabino Baingortín, que lo vi ahí. Gustavo también de Chile. La verdad que un montón de gente conocida, gente muy, muy querida, y la verdad que me da un enorme placer estar con ustedes. Me gustaría más estar personalmente, pero bueno, estamos todos en estos tiempos tan raros. Y les agradezco la paciencia, porque yo sé que estamos todos un poco ausgesumt. O sea, estamos todos cansados del Zoom, es difícil concentrarse, así que les agradezco la paciencia y el buen humor para tratar de que esto funcione lo mejor posible. Vamos a empezar a hablar, o sea, el objetivo, como bien dijo Dani, es un poco hablar del tema de sostenibilidad financiera, o, como se dice en Argentina, donde hay un mango. Pero para hablar de eso, y para hablar de las tendencias en filantropía, tenemos que hablar un poquito antes de las características de la sociedad que influyen sobre la filantropía. Pues la filantropía no pasa en un vacío, pasa en un contexto de tendencias sociales que son muy, muy fuertes. Antes de empezar con eso, les voy a contar un poquito lo que yo hago. Yo trabajo en una organización, como Dani dijo, que se llama Jewish Funders Network, y nuestro trabajo es ayudar a filántropos y a donantes de todo el mundo. Trabajamos con aproximadamente 2.500 fundaciones, entre las cuales se cuentan las fundaciones más grandes y donantes nuevos que recién empiezan y demás. Y nuestra función es ayudar a que la filantropía que esta gente hace sea más efectiva, tenga un mayor impacto, y a que haya más filantropía en el mundo judío. O sea, queremos más filantropía y mejor filantropía. Pero lo bueno de la posición en la que está ahí es que me permite ver desde una altura de 10.000 metros, digamos, todo lo que está pasando en el mundo filantrópico, y empezar a ver algunas tendencias que se empiezan como a dibujar en el contexto, y eso les puede ayudar a ustedes a pensar un poco cómo manejar su propia recaudación de fondos y sus propias estrategias de sostenibilidad. Una salvedad, que es que la mayor parte de mi trabajo pasa en el hemisferio norte, y
soy plenamente consciente que las realidades en Latinoamérica son muy distintas, la cultura filantrópica es muy distinta. Entonces, yo voy a hablar de tendencias generales a nivel global, pero ustedes van a tener que después traducir eso para los contextos propios, porque, digamos, efectivamente hay grandes diferencias entre el contexto yanqui y el contexto argentino, brasilero, etc. Pero yo creo de todas maneras que hay tendencias que son tendencias globales, y son tendencias que, si no nos afectan hoy en día en Latinoamérica, nos van a afectar en 5 o en 10 años. Ok, entonces, para empezar a hablar de filantropía, vamos a hablar de algo muy relacionado, de cochecitos de bebé. ¿Por qué puse esos cochecitos ahí? Este es un cochecito de bebé viejo, de los que se usaban hasta el año 50, 60. Estos, los de la derecha, son los nuevos. ¿Alguien me dice cuál es la diferencia entre unos y otros? Piénsenlo, están todos en mute. Bueno, se los digo entonces. La diferencia es que en los antiguos, el bebé mira hacia la madre, o hacia el padre, digamos, ¿no? En los nuevos, el bebé mira para adelante. Para mí, esa es una metáfora de lo que pasa en el mundo hoy en día. En la antigüedad, o hasta hace algunas décadas, el ser humano no interactuaba directamente con el mundo. Interactuaba con el mundo a través de un intermediario. ¿No es cierto? La madre era el intermediario entre el bebé y el mundo. El bebé no percibe el mundo directamente. El bebé percibe el mundo a través de la mediatización de la madre. Hoy en día, no solamente los cochecitos, sino la vida en general, el ser humano construye su propia identidad. Construye su propia identidad ayudado por herramientas tecnológicas, y esas herramientas tecnológicas le permiten interactuar con el mundo directamente sin necesidad de un intermediario. Eso afecta la vida comunitaria de manera radical. Pero piénsenlo, afecta toda la actividad económica y toda la vida social. ¿Cuándo fue la última vez que usaron un agente de viajes? Ya nadie usa agente de viajes. El agente de viaje es un mediador, right? Entre el viaje y el cliente, entre los hoteles, las aerolíneas, lo que sea, y el cliente. Hoy en día no hace falta. Interactúas directamente, armás vos solo sin ninguna mediatización. Lo mismo pasa en el mundo judío. Antiguamente el judío de la calle dependía de alguna organización, de un marco que mediatice su contacto con la tradición judía, con la pertenencia comunitaria, etc. Hoy en día, él lo quiere armar solo, él o ella, lo quieren armar solo. Es decir, quieren de alguna manera, lo que los gringos dicen, cut the middleman, o sea, sacar al que está en el medio entre el ser humano y entre la experiencia a la cual quiero acceder. O sea, toda mi actividad, que antes estaba mediatizada por una sinagoga, no necesito una sinagoga. Si quiero, no sé, rezar, y más ahora que nunca, me conecto en Zoom a quien quiera, no tengo que ser miembro de una sinagoga. O sea, no tengo que ir a un centro comunitario desde que nazco, desde la cuna hasta la tumba, digamos, porque puedo ir armando mi propia identidad con pedazos, armando un mosaico de mi propia identidad. ¿Qué tiene que ver esto con la filantropía? La individualización del mundo determinó que la filantropía se convierta también en algo básicamente individual. Antiguamente la filantropía era en esencia comunitaria. O sea, sí, estaban los Rothschild y el barón de Hirsch, pero para el 99% de los judíos en el mundo, la filantropía pasaba por
poner plata en una cupá, en una caja central, y la comunidad decidía. En Estados Unidos eso se llamaba las Jewish Federations, que son una especie de organizaciones que colectan plata en nombre de la comunidad y después la redistribuyen. Pero fíjense, lo que las federations hacían, que puede ser lo mismo que la AMIA o la Campaña Unida o como se llamen los países de ustedes, un marco central que recaudaba el dinero y que era el mediador entre el donante y la causa a la cual donaban. Ese modelo es completamente contradictorio con el lugar o con la mentalidad del ser humano de hoy, del siglo XXI. ¿Por qué? Porque la idea de hoy es cortar al mediador, sacarlo del medio, y yo voy a elegir a dónde voy a dar plata. ¿No es cierto? No voy a decir, yo le doy un cheque todos los años a la Jewish Federation y que ellos decidan. Ellos saben mejor, saben quién la necesita más, tienen un proceso para... No, no, no. Yo quiero decidir. Y puedo decidir, porque entro a internet y me fijo. No, lo mismo con la Campaña Unida. La Campaña Unida pedía plata para Israel. ¿Qué significa para Israel? Ellos después alocaban, distribuían a diferentes beneficiarios, a la agencia judía, a quien sea. Hoy en día yo no quiero hacerlo, yo no quiero depositar en ellos mi poder de decisión. El ser humano de hoy es un ser humano hiperempoderado, o sea, tiene más poder. El individuo de hoy tiene más poder de lo que nunca tuvo en la historia humana. ¿Es cierto? Entonces, no quiere dejar ese poder y dárselo a otro. Entonces, eso genera una explosión de filantropía individual que va en detrimento de la filantropía comunitaria. El mismo tipo que le daba un cheque de $1 millón a la Federation, hoy en día toma ese $1 millón y con eso hace una fundación privada. ¿Entienden? Por eso, en los Estados Unidos, en los últimos 20 años, se formaron unas 40.000 nuevas fundaciones. Es tipo un crecimiento del, no sé, 800.000%. Se generaron también otros vehículos para dar donaciones que lo que tienen en común es que todos le permiten al donante controlar directamente a dónde va su contribución. Entonces, lo que está pasando es que la lealtad del donante con su sinagoga, su centro comunitario, su Jewish Federation, etc., se rompe. El donante se ve a sí mismo como el agente de su propia filantropía y él va a hacer su propio análisis de costo-beneficio, de impacto, y va a decidir entonces, en base a los ideales que él tiene y a los intereses que él tiene, cuál es el mejor vehículo al cual darle una donación. Es decir, si antiguamente uno tenía una lealtad con la sinagoga, bueno, mis padres fueron a Betel y mis abuelos fueron a Betel, y bueno, eso es lo que yo hago, yo dono a la misma sinagoga por un tema de lealtad. Nosotros hicimos un estudio entre nuestros miembros de JFN, solamente el 14% dijo que donaba por una cuestión de lealtad o de responsabilidad. El 72% dijo que donaba, que el factor determinante en las donaciones de ellos era el impacto, lo que ellos llaman impacto. ¿Qué quiere decir impacto? Digamos que yo creo en que mi interés es, no sé, luchar contra la asimilación en la franja de 13 a 18 años. Eso es, como donante, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, voy a elegir a la organización que mejor garantiza ese impacto. Entonces la conversación con un donante es completamente diferente. Ya no hablas más en términos de culpa judía, de me tenés que donar porque tus padres donaban, tenés que... Todo eso al donante de hoy no le importa. O sea, le importa, pero es secundario. La conversación se tiene que basar en
¿cuál es el impacto que vos buscás con tu donación y por qué mi organización, mi sinagoga, es el mejor vehículo para lograr el impacto que vos querés? Entonces, el donante de hoy busca impacto, quiere decidir y quiere tener hands-on, quiere tener las manos en la masa. O sea, él quiere decir, él no quiere decir, te hago un cheque y listo. Él quiere decir, yo quiero meterme en el diseño del programa, quiero meterme, o sea, quiero entender, quiero voluntarizarme, quiero dar más que mi dinero. Quiero, o sea, es un paradigma muy, muy distinto. Yo sé que en ciertas comunidades que son más tradicionales, probablemente ustedes tengan todavía el modelo del donante que dice, no, para mí esto es mi, digamos, obligación, es mi deber, yo voy a seguir dando un cheque por año y voy a dar todo lo que pueda. Si tienen eso, bárbaro, úsenlo, gástenlo. Pero créanme que la próxima generación no va a ser así. Si no es ya así ahora, los jóvenes son mucho más, o sea, los jóvenes donantes buscan mucho más el impacto, buscan mucho más la involucración personal. El voluntarismo, por ejemplo, está subiendo un montón. Y el voluntarismo con donación también. Entonces, esto digamos, como dice la canción de Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. O sea, it is what it is. Si es bueno o malo, no sé, esta es la realidad de hoy. La realidad de hoy son donantes hiperempoderados que quieren decidir lo que hacen, que quieren designar sus fondos. Les va a pasar mucho más, si no les está pasando ya, que los donantes les van a dar mucha plata, pero les van a decir, yo quiero dar plata para este proyecto o para este otro proyecto. El problema que eso trae, obviamente, es que nadie quiere pagar para las cosas que no son sexy. O sea, si el Estado te dejaría elegir en qué se usan los impuestos, nadie pagaría por las cloacas. Todo el mundo preferiría los parques, los puentes, y las cloacas no las haría nadie. Y sin las cloacas, bueno, en fin, nos tapa. Es decir, entonces, en la vida comunitaria pasa lo mismo. Como las donaciones son más y más designadas, nadie paga por la infraestructura básica que necesitan las organizaciones. Y eso es un problema muy, muy serio en el mundo judío hoy y en el mundo de las non-profits en general. Otra cosa que está pasando es que están emergiendo, y por ahí en Latinoamérica no se ven todavía, pero se van a empezar a ver, están emergiendo formas de hacer filantropía que son distintas. Habrán escuchado el término Impact Investing. Impact Investing es una forma de usar mecanismos de mercado, mecanismos de inversiones con fines filantrópicos. Por ejemplo, digamos que te interesa el tema de climate change, cambio climático. Entonces vos podés dar un grant, una donación a Greenpeace, o podés invertir en una empresa que hace energías alternativas. Entonces, no vas a ganar tanto en esa empresa como si invirtieses en otra, pero invertís ahí porque es una forma para vos de hacer filantropía. Hay nuevas formas filantrópicas, por ejemplo, con las donaciones online, el crowdfunding, plataformas que conectan donantes con causas. Hay formas, por ejemplo, que se llaman los giving circles, que son grupos de pares, de gente del mismo nivel filantrópico, de la misma edad, que se juntan en grupos pequeños y donan juntos. O sea, es distinto que el modelo anterior de la Federation, que se lo daban a un grupo tercero para que ellos distribuyen. Aquí, tú te juntas con tus amigos, hacen un pozo común y deciden juntos a quién se lo van a dar. Eso se llama Giving Circle, es muy, muy popular en los Estados Unidos. Otra cosa que está pasando, y que también
lo van a empezar a ver muy, muy fuerte, es el tema de la profesionalización de las actividades filantrópicas. Antiguamente la filantropía era algo que uno hacía desde el corazón, digamos, quiero dar plata porque me siento parte. Hoy en día es una actividad mucho más profesionalizada. La gente me viene a ver a mí y me pregunta, ¿cómo puedo evaluar el impacto de tal o cual donación? Están usando muchos más elementos de business, o sea, de ROI, ¿cómo se dice ROI en español? Rentabilidad, digamos. Quieren saber, por cada dólar que estoy poniendo, cuál es el impacto que estoy teniendo. Eso era algo que la gente no preguntaba antes. Por ahí lo preguntaba, pero en forma intuitiva sabía que la organización hacía bien, era una buena organización, era todo lo que les hacía falta. Ahora no, ahora quieren medir. Quieren medir y quieren ver tus libros y quieren ver cómo te estás manejando. Entonces, muchos filántropos contratan profesionales, las fundaciones que tienen staff ahora crecieron muchísimo, porque ven el proceso de donación de manera mucho más profesional y mucho más estricta. Entonces, tenemos un mundo en donde la filantropía cambió muchísimo y va a seguir cambiando. El tema de, que les estaba diciendo antes, de que nadie paga por los costos básicos, es un tema súper importante, es un tema que es la consecuencia lógica de las donaciones designadas. Cuando yo designo lo que se llama el overhead, nadie lo quiere pagar. Y eso es un problema muy, muy serio en el mundo non-profit. ¿Qué buscan entonces los donantes hoy en día? Primero, como dije antes, buscan impacto. Eso primero y principal. Quieren que ustedes justifiquen la donación no en términos de obligación, lealtad, culpa, sino en términos de impacto. Segundo, buscan una relación personal. Esto, o sea, el relationship management, lo que llaman acá el gerenciamiento de las relaciones, es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? No solamente porque tenés que hacerle schmoozing, porque tenés que, digamos, seguirlos y dorarles la píldora, sino que la relación personal es lo que te permite saber qué es lo que moviliza y qué es lo que motiva a cada donante. Sin eso, no podés proponerle cosas que sabés que es el impacto que él busca. Right? Entonces, relación personal, fundamental. Tercero, buscan oportunidades para involucramiento personal. Dárselo un cheque no les interesa. Quieren participar en el diseño del programa y quieren participar en la formulación de los objetivos, etc. Cuarto, busca transparencia en, digamos, números, medir cómo les está yendo los diferentes programas, etc. Entonces, y busca tener acceso directo. Cuanto más joven es el donante, más estas tendencias se van a empezar a ver. Por ejemplo, nosotros hicimos otro survey entre nuestra gente, nos dimos cuenta que las nuevas técnicas filantrópicas, lo que yo hablaba antes, los Giving Circle, Impact Investing y todas esas cosas, los donantes de menos de 40 años son 20 veces más likely, o sea, tienen más disculpen que a veces me faltan las palabras porque nunca hablo sobre estos temas en castellano. Tienen 20 veces más posibilidades de usar estos nuevos instrumentos filantrópicos. Entonces, si ustedes no los van a tener, van a ir a otra gente, van a ir a otros que sí los tengan. Entonces, esto es lo que busca un donante hoy. Ahora, unos minutos más sobre el coronavirus y después voy a parar porque me parece que deben tener algunas preguntas y tengo muchas cosas más para contarles, pero las voy a contar, me parece, a lo largo de las preguntas. Pero antes de ir a las preguntas, quería hablar un poquito sobre el coronavirus y el impacto que tiene. El coronavirus es un gran acelerador. Es decir, no creo que cambie muchas tendencias, pero las va a acelerar
de manera radical. Por ejemplo, el tema de medir el impacto de una donación. Cuanto la gente va a sentir que tiene menos plata para dar, va a tratar de asegurarse que su donación tenga el mayor impacto posible. El tema de, por ejemplo, esta tensión entre lo global y lo local. O sea, el coronavirus hace que las comunidades se fijen en sí mismas. Muchos de ustedes que por ahí dependen en donaciones exteriores, de los Estados Unidos, de otros lugares, eso va a estar en duda el año que viene, porque la gente se va a focalizar mucho más en su comunidad inmediata. Ahora, hay también tendencias buenas que están pasando con el coronavirus. Una cosa es que se fortaleció la cultura de dar lo que llaman acá giving bold, o sea, dar mucho y dar como con fuerza. Por ejemplo, fundaciones que daban muy poquita plata cada año decidieron dar más. Entonces, decidieron inclusive no solamente dar, porque aquí saben que las fundaciones lo que hacen es dan el 5% de su fund, de su capital, todos los años. Muchas fundaciones dijeron, bueno, es una emergencia, tenemos que dar más. Entonces están dando 10, 15%, lo cual es un montón. Entonces, eso es una cuestión positiva. La filantropía se da cuenta de la incapacidad de los estados, por ejemplo, a subvenir a las necesidades, entonces toman un rol de liderazgo social. Entonces eso es algo que ustedes van a poder aprovechar. Por un lado, eso, pero por otro lado va a haber todo un grupo de gente que se va a caer. Es decir, lo que el coronavirus hace es aumenta la desigualdad social. Los multimillonarios no van a sufrir mucho, o el sufrimiento no es tal que les impacta en su vida personal, entonces van a poder dar más. Pero el tipo que donaba 500, 700, $1000 por año, esa es una persona que va a estar en crisis. Entonces, va a haber una polarización de la filantropía entre grandes donantes que van a poder dar mucho más y pequeños donantes que se van a perder. Ahora, eso es problemático, o sea, es bueno por una vez, pero es problemático por un lado porque lo que va a determinar es que el peso específico de los grandes donantes en las políticas comunitarias va a ser mucho más grande. Si hoy en día ya el máger de la ciudad es el que decide, esto se va a acentuar. Entonces va a haber una gran pregunta sobre cuán democráticas son las instituciones judías o si se están convirtiendo en plutocracias, en donde 5 o 6 familias deciden todo. Eso es un gran peligro que veo yo a partir del coronavirus. Ahora, por otro lado, hay también cosas positivas, como les decía antes. Muchas fundaciones con el coronavirus están volviendo. Vieron que yo les dije que había mucho designado, ¿no es cierto? Con el coronavirus, muchas organizaciones vuelven al no designado. ¿Por qué? Porque dicen, hay una crisis, las organizaciones tienen que tener la capacidad para responder rápido. Entonces vamos a darle fondos que no estén designados para que ellos puedan responder rápido. Ahora, otro gran problema con el coronavirus, que seguramente ustedes lo sienten, es que muchas de las actividades que recaudaban fondos eran, digamos, eventos, eran actividades presenciales. Por ejemplo, la Jewish Federation acá en Nueva York calcula que va a perder un 10-15% de su recaudación simplemente porque no hacen la cena de gala en la cual la gente donaba, en la cual uno vendía una mesa, tenían sponsors. En muchos casos eso no vuelve porque el sponsor, por ejemplo, no te va a sponsorizar una cosa virtual porque las compañías no funcionan así. Es decir, hay una pérdida por la incapacidad de realizar ciertas actividades de recaudación filantrópica que el Zoom no puede suplir. Algunas cosas las podemos hacer en Zoom, pero otras no.
Es más fácil decirle que no a alguien en Zoom que decirle que no a alguien en persona. Es decir, hay golpes serios ahí en tema de las actividades de reconocimiento. Las organizaciones... y otro problema más es que en términos de sostenibilidad, durante muchos años se le decía a las organizaciones judías, ustedes tienen que tener actividades que generen ingresos. ¿Ok? Bárbaro. Muchas organizaciones hicieron eso. Los centros comunitarios, por ejemplo, acá los JCCs, dependen casi exclusivamente de lo que llaman fee per service, pagos por uso, digamos, cuotas, diferentes aranceles por servicios, por clases, por cursos, lo que sea. Y en eso se basa todo su esquema de sostenibilidad. Ahora, viene el coronavirus, tienen que cerrar, no tienen ingresos. Entonces, paradójicamente, aquellos que eran más independientes porque tenían fuentes de ingreso, ahora son los que peor están. Los que dependían de filantropía, uno puede decirles, bueno, sigo donando, aunque no hagas los servicios, entiendo que tenés que seguirte, que no vamos a cerrar, entonces mantengo mi donación. Pero nadie te va a pagar por un curso de yoga que no se hace, o por una pileta a la que no puedes ir. Es decir, una de las cosas que enseña el coronavirus es que depender de una sola fuente de financiación te fragiliza muchísimo. Es decir, porque tenés todos los huevos en la misma canasta. Entonces, una última palabra antes de que abramos para las preguntas. Es verdad que todas estas nuevas tendencias en filantropías dan miedo, digamos, un poco, ¿no? Uno dice, uy, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a juntar plata? Yo quisiera que lo piensen como una oportunidad, porque el hecho de que los donantes se quieran involucrar personalmente, el hecho de que quieran poner las manos en la masa, el hecho de que sean donantes más inteligentes, es una gran oportunidad. Quieren que, o sea, ustedes pueden aprovechar eso y darse cuenta que en realidad el mayor predictor de conducta filantrópica es cuán involucrada está la persona con la causa y con la sinagoga o con la institución. Si nosotros hicimos ese test, preguntamos, ¿quiénes son más generosos? ¿Los más viejos? No. ¿Los hombres más que las mujeres? No. Los más generosos, los que más donan, son los que más involucrados están. Entonces muchas veces a mí me dicen, tengo que contratar un fundraiser. Yo digo, no contrates un fundraiser. Contrata un tipo que haga programas en donde la gente se puede involucrar, porque eso eso te va a dar más filantropía que un tipo que va y pide. O sea, los dos hacen falta, estoy, digamos, llevándolo un poco. Pero esta nueva filantropía ofrece oportunidades enormes, porque los filántropos de hoy están mucho más dispuestos a correr riesgos que los de antes. O sea, como son más emprendedores y tienen más creatividad, y volviendo al principio, son más independientes, son más individualistas. Esa individualidad va junta con una mayor actitud emprendedora y una mayor creatividad. Entonces, estos son momentos de gran creatividad, momentos difíciles, pero si sabemos, o sea, navegar estas nuevas tendencias, podemos salir del otro lado mucho más fortalecidos. Voy a parar acá y voy a abrir para preguntas, porque Sí. si me dejan puedo abrir por siempre. Sí, gracias por esta primera parte, Andy, y les invitamos a poner en el chat las preguntas, que me voy a ocupar particularmente de retomarlas y llevárselas a Andy. Mientras tanto, mientras esperamos las preguntas, hay preguntas que vienen, pero con la audiencia que tenemos, vienen, como se diría en el sur, de cajón, ¿no? Vienen los Yamim Noraim. Hablábamos del involucramiento, que, digamos,
es interesante lo que vos señalabas sobre el involucramiento, porque parece, digamos, que al mismo tiempo que tenemos una tradición en las comunidades de involucrar a los grandes donantes a través de distintos mecanismos, ahora estamos en la virtualidad donde eso genera una limitante extraordinaria, ¿no? Entonces, hay una línea de preguntas o de interrogantes que tienen que ver con esta nueva realidad o normalidad que no sabemos cuánto dura y cuánto tiempo lleva, si hay algún tipo de experiencia o reflexión al respecto, entendiendo que el involucramiento es un recurso estratégico clave. El involucramiento del Zoom plantea un sinnúmero de limitaciones. Entonces, en esa línea, me gustaría o sugeriría, Andy, si pudieras un poco profundizar más, y si se articula esto inclusive con el tema de las nuevas generaciones. Sí. Y otro segundo campo, perdón, te Sí, planteo el sí. otro campo, para que entonces ordenes, tiene que ver con los recursos internacionales para la región. Cuando tuvimos la gran crisis histórica conocida del famoso 2001-2002 Argentina, supimos en aquella época que hubo recursos internacionales, particularmente originados en los Estados Unidos, que vinieron en ayuda de la comunidad judía de Argentina en aquel momento de crisis tan dramático, ¿no? Sí. Todo parece reproducirse ya no en Argentina, sino en toda la región. Tenemos como un 2001-2002 reproducido a escala global, particularmente en el caso de la comunidad que nos interesa. ¿Cómo están los fondos internacionales que anteriormente miraban a la región para atender parte de sus necesidades? ¿Siguen existiendo la disponibilidad, la intención? Bueno, esas dos categorías de preguntas. Sí, son dos preguntas sumamente importantes. A ver, yo no soy experto en vida sinagogal. Lo que les puedo decir es lo siguiente. Volvemos al tema de las relaciones. O sea, esto es como todo. Hay cosas que si uno no las hizo antes, ahora va a tener va a ser mucho más difícil. Pero cuando uno tiene una relación abierta y, digamos, y transparente con el donante, donde no es que lo llamás una vez por año para pedirle un cheque, sino que realmente tenés un kesher ishi, una realidad, una relación personal. Entonces la transparencia respecto a la situación por la cual pasa la sinagoga funciona. Digo, yo fui parte del board de mi sinagoga aquí en Brooklyn. Y nosotros nos juntamos con gente y les explicamos la situación, les mostramos los libros, les dijimos, esto es lo que representa el Kol Nidre Appeal, representa tanto por ciento de nuestro presupuesto. Si no lo podemos hacer, esta es la pérdida. Te queremos pedir que aunque no vengas, que aunque lo hagas por Zoom, compres el sitial. By the way, lo mismo pasa con los campamentos. Mis chicos iban a ir a un campamento, el campamento se canceló. El campamento dijo, a pesar que se canceló, lo que ya pagaste, ¿lo podés donar? Y explicaron por qué. Fueron digamos, mostraron los libros, dijeron, este es el hueco que nos queda. Si todos donan, más las reservas que usamos, más esto, zafamos. Y yo lo doné, y muchos otros lo donaron. El 60% de la gente lo terminó donando. Entonces, el tema de la relación personal con los donantes, que te permite tener un diálogo abierto y decirle, esto es lo que construimos durante los años. Hay cosas que no son on and off. O sea, una clase de yoga, bueno, la cierro y la vuelvo a abrir cuando haya gente. Pero si uno construyó una vida sinagogal, una presencia rabínica, una cuestión así, durante años, no podés cerrarlo y después volver a abrir. Te cuesta décadas formar eso. Entonces, pero eso es un diálogo que uno puede tener con la gente. En cuanto a técnicas, se puede involucrar de formas distintas. Nosotros, por ejemplo, vamos a ponerle mucha fuerza a la ceremonia de Tashlich. ¿Por qué? Porque es al aire libre. Y podemos pararnos todos a 2 metros. Entonces vamos a hacerla ahí vamos a hacer una parte del appeal de Yom Kippur. O sea, lo vamos a hacer antes, ¿no? Vamos a hacer un tashlich medio trucho, lo vamos a hacer en hall para que se pueda pedir plata. Pero, es decir, hay muchas de estas cosas. Es un momento también
esto no responde exactamente a la pregunta, pero tiene una relación. Hay una paradoja acá. La expectativa de calidad hoy en día es mucho más alta. ¿Por qué? Porque por Zoom uno se dio cuenta que puede acceder desde su casa a contenido de altísimo nivel. Entonces, esa puede ser un arma que ustedes también usen, diciendo, mira, nosotros te estamos dando contenidos de altísimo nivel. Nos estamos juntando con otras sinagogas para traer a este superconferencista. Gracias a que ahora es todo virtual, se puede hacer. Es decir, formas de darle valor a la gente, de entregarle algún valor a la gente, es importante. Yo, por ejemplo, de Jewish Founders Network, nosotros tuvimos que cancelar nuestra conferencia anual. Y le pedimos a la gente que pague igual. Digamos, la gente paga $1000 para ir, le pedimos a la gente que pague igual. Y les prometimos que les íbamos a dar contenido del mismo nivel. Y les mostramos que ese contenido cuesta, que no es porque Zoom es gratis, hay que pagarle a un conferencista, etc. Y muchísima gente pagó. Es decir, yo creo que hay algo de eso. Eso es un área. El otro área es un tema de relevancia. O sea, las sinagogas tienen que ahora, en algún punto, desinagogizarse. O sea, tienen que hacer cosas que no son solamente servicios. Servicios religiosos. Este es un momento donde las sinagogas tienen que salir a hacer acción social, en ciertos países meterse en temas de justicia racial, justicia social. Es decir, cuando uno se da cuenta que la sinagoga no es solo el lugar donde vas a rezar, sino también un lugar que te contiene en un momento de crisis, la posibilidad de que la gente done es muchísimo mayor. Entonces hay que ponerse a pensar, ponerse creativo, pero lo fundamental es la relación transparente, abierta con el donante. Esto por un lado. En cuanto a los fondos internacionales, no la veo muy bien. La veo un poco negro el tema. La veo un poco por dos motivos. Por un lado, porque las necesidades en lugares como los Estados Unidos son muy, muy grandes. Digamos, de los 85.000, de las 85.000 personas que trabajan en la comunidad judía en los Estados Unidos, 29.000 fueron despedidas. Es una barbaridad. Es más de un cuarto de la gente. Es decir, las comunidades acá están sintiendo la crisis de manera muy fuerte. O sea, hay fundaciones que tienen eso como misión, que tienen la ayuda a otros países o a otras comunidades como misión, y lo van a mantener. Entonces, ese piso queda, porque las fundaciones lo que están diciendo es, lo que damos no lo vamos a cortar. Tuvieron como un compromiso público de decir, lo que estábamos dando se mantiene. Pero fondos nuevos va a ser difícil. Fondos que eran más oportunistas, que alguien tenía una relación y se enganchaban o venían en una mission, por ejemplo, y daban plata, eso se va a cortar. El tema de las missions, por ejemplo, es súper problemático. Porque muchas de estas organizaciones, el Joint, por ejemplo, ¿cómo juntaba plata el Joint? Traía un grupo de donantes americanos a una visita durante la crisis, veían la necesidad y ahí los solicitaban por fondos. Hoy en día eso no pasa. No hay missions. Nadie puede hacer esta cosa. Entonces, yo creo que va a haber que pensar, va a haber que planificar una reducción en fondos internacionales, al menos en los primeros 6 meses, cuando depende mucho si después si las cosas repuntan, o si repuntan antes de lo que se tenía pensado, por ahí eso puede llegar a cambiar. Ok, entonces, desde ese punto de vista, esto último que estabas comentando, Andy, si lo pensamos en términos de corto plazo, bueno, hoy corto y largo plazo ya sabemos que todo es relativo, ¿no? Pero si digamos con una visión a 6, 8 meses, lo que estás diciendo es que difícilmente se podían considerar, pero con una perspectiva de un año en función de la marcha de la economía, puede ser que este tipo de fondos regresen nuevamente. Exactamente. Sí. Y lo que yo diría es que hay que... esto no es decir, bueno, no hago nada en estos 6, 8 meses. Estos 6, 8 meses tienen que ser un tiempo en donde uno sigue invirtiendo en la relación.
O sea, si ustedes tienen relaciones con donantes extranjeros, esas relaciones hay que seguir cultivándolas. Porque si no, el donante dice, cuando te doy plata me llamás, cuando no te doy plata no me llamás. Es decir, el trabajo en la relación tiene que ser permanente. Tiene que ser permanente inclusive una vez que no te dona más. O sea, porque nunca sabes, nunca sabes. Ahora, una pregunta. ¿Vos considerás que este es un momento para pensar más allá, más estratégicamente? Digo porque hay comentarios, por ejemplo. Sergio Korenblit decía acá en el chat, digamos, parafraseaba de alguna manera una definición de un modelo posible, cuando más diversificación y que el donante se va a ver motivado para estar en momentos críticos, ¿no? Lo cual plantearía una forma de modelar frente a otra pregunta que tenía de Marcos Perelmutter, que dice, bueno, ¿qué hacemos con los sitiales? ¿Sí? Y si el donante nuevo, el joven donante, la nueva generación, no está dispuesto a financiar los costos de operación, entonces hay que replantearse el modelo de financiamiento. Entonces, estamos en el momento para reflexionar, a pesar del corto problema de subsistencia, de ir más allá y pensar en el futuro largo. Sí, o sea, yo creo que una cosa no quita lo otro. O sea, esto es lo trágico de esta situación, que uno tiene que pensar en dos dimensiones al mismo tiempo. Uno tiene que pensar, ¿cómo hago ahora con los Yamim Noraim en 2 meses? Pero el pensamiento, y eso es legítimo que uno esté consumido por eso, pero al mismo tiempo hay que reservar un espacio de claridad mental para pensar en una reestructuración estratégica de la sostenibilidad. Es decir, si esta crisis te muestra que estás muy dependiente de muy pocos donantes, bueno, este es un momento para replantearte esto. Y cuando reconstruyas, porque vamos a reconstruir, vamos a salir de esta, como vos decías, Dani, salimos de la del 2001, salimos de muchas peores, vamos a salir de esta también, Guns y Avor. Pero vamos a salir si aprovechamos esta crisis también para reestructurar algunos aspectos básicos en nuestra operación. Los donantes también van a querer saber qué estás haciendo diferente. O sea, acá se están viendo, por ejemplo, muchas fusiones, muchos alineamientos estratégicos. Aunque no haya fusiones, hay muchos alineamientos estratégicos. Por ejemplo, las 3 sinagogas en mi barrio, las 4 sinagogas conservadoras en mi barrio, mantienen servicios separados, pero todo el programa cultural y de juventud es todo en conjunto. Es un mejor programa y es más barato. O sea, este repensar la estructura filantrópica o la, digamos, estructura de fondos, que es también un repensar la estructura organizacional, tiene que darse al mismo tiempo. Hay que usar esto también como un, digamos, es como un terremoto. Cuando reconstruís más fuerte. Y una de las formas de más fuerte es lo que Sergio decía, los fondos tienen que diversificarse más, o sea, tienen que tener cuanto más, yo siempre digo esto, si un solo donante representa más del 15% de tu presupuesto, estás en problemas. Porque si se va te genera un daño muy grave. Ahora, respecto a la pregunta específica de los costos fijos, es un cambio que tiene que darse de 2 formas. Por un lado, los donantes hay que educarlos en lo que implica realmente hacer un programa. Cuando vos me decís a mí, yo te voy a dar plata para este programa solo, es como ir a Starbucks y decir, mira, yo te voy a pagar solo por el café, pero no te voy a pagar ni por el salario del tipo que limpia, ni por el seguro de tu local, ni por la luz. Ahora, los donantes no son estúpidos, entienden. Si uno habla, explica cuál es el costo real de mantener una institución, cuál es el costo de hacer el programa que el donante quiere hacer, los donantes responden. Entonces, es de los dos lados. El donante tienen que entender que en realidad es hasta, te diría, no ético decir
que yo voy a pagar solo por ese programa, porque eso significa que hay otro donante que está pagando los costos básicos para que él pueda hacerle programas sexy. ¿No es cierto? Entonces, hay que sacar... Y una forma es decir dos cosas. O hacer un pedido específico para lo que se llama acá capacity building, para la infraestructura básica, o en cada programa que uno vende a un donante, incluir lo que se llama el overhead, los costos básicos, los costos fijos y demás. En mi experiencia, los donantes antes decían cosas ridículas, como que van a pagar solamente 10% de costos fijos. Y yo les digo, no, nadie tiene 10% de costos fijos. Lo que estás haciendo es obligar a la non-profit a que te mienta, a que camuflajeen los costos fijos con otro nombre, los llamen de otra manera, los distribuyan. Nadie trabaja con 10% de overhead. Overhead es mucho mayor, es 20, 25, hasta 30%. Entonces, pero cuando uno muestra de dónde viene esto, la gente es menos reacia a pagar por esto. A ver, tengo una serie de comentarios y preguntas que quiero retomar acá en esta última parte, ya que estamos cerca del cierre, a ver si podemos, y te doy el título de la película y entramos en las preguntas o comentarios, ¿no? Reestructuración, de lo que hablabas hace un rato, y los ejemplos que dabas sumamente interesantes, y filantropía. Y voy a las preguntas porque veo acá en los comentarios aparece algo que se podría llegar a correlacionar. Uno que viene de Chile, Sergio, hola Sergio, tanto tiempo, dice, en Chile hicimos una campaña general para 2 hogares de ancianos que yo diría, normalmente harían su propia campaña por separado, pero en un momento como de crisis COVID, los hogares de ancianos, la comunidad armó una campaña impensable en una época de pandemia y una campaña que fue en tiempo récord y exitosa, encima exitosa, de 2 instituciones, que ni siquiera solamente las 2 instituciones recaudaban, sino la comunidad en función de una campaña, ¿no? Una cosa, digamos, que no tiene precedentes en el modelo. Entonces, ese es uno, que implicaría una forma de comportamiento comunitario diferente a la tradicional, ¿no? A eso también me refiero con reestructuración. Y la segunda, de Rafael Minsky, que la voy a leer porque creo que está muy bien escrita, dice, la situación post-pandemia va a generar 2 problemas en el seno de la comunidad judía. Por un lado, los problemas de continuidad institucional, y por el otro, la caída abrupta de ingresos en la sociedad, que especialmente afecta a sectores medios de trabajo autónomo, problema que a su vez influye sobre la economía de las instituciones. Viene la pregunta. ¿Cómo se debería organizar entonces la demanda a la filantropía? ¿No? Y por eso digo, reestructuración, filantropía, ¿cómo va ese binomio? Son excelentes preguntas, y yo te diría que los donantes responden muy bien a pedidos de reestructuraciones estratégicas. O sea, quieren ver que vos estás haciendo el esfuerzo de pensar distinto. Yo les voy a decir, acá se armó un fondo de 90 millones de dólares para dar o préstamos o grants o donaciones solamente para proyectos de reestructuración. Entonces, viene, por ejemplo, 3 summer camps que deciden hacer una campaña juntas y necesitan contratar un consultor, alguien. Ese fondo les da plata. Y a los donantes les encanta eso. Les encanta ver que no solamente están apagando el fuego, sino que además están generando una comunidad mejor del otro lado, una comunidad como más eficiente, más streamlined, etc. Entonces, eso yo creo que la reestructuración es un argumento importante de venta, y que los donantes van a reaccionar positivamente a eso. Ahora, reestructuración tiene, digamos, es un abanico, ¿no es cierto? Hay, digamos, ejemplos extremos, que 2 sinagogas se fusionen o se junten, o que 2 centros comunitarios se fusionen o se junten, o hay elementos mucho más creativos, ¿no es cierto? Organizaciones que digan, mira, la verdad, yo me di cuenta que puedo trabajar remoto. Ese gran edificio que tengo para 700 oficinas, lo vendo y con eso hago no sé, me entran ingresos, hago un fondo, lo que sea. Es decir,
la reestructuración no es solamente pensar despedir gente y fusionarse con otro. Hay un montón de cosas para hacer. Y hay un montón de cosas en donde uno puede capitalizar las experiencias durante el COVID para el futuro. Como esta campaña de los hogares, por ejemplo. Bueno, funcionó bien, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo hacemos más seguido? ¿Por qué no lo hacemos por otras cosas? Tal vez funcionó bien por la crisis, pero bueno, digamos, mostramos que hay ciertas cosas que se pueden hacer. Entonces, yo creo que la reestructuración, una reestructuración que usa, digamos, aprendizajes que hubo durante la crisis, es un argumento súper importante para los donantes. Lo que dice Rafael es cierto, es un efecto dominó. Por eso, digamos, la gente no puede pagar la cuota, no puede pagar su sitial en el templo no le puede pagar a sus profesionales, etc. Entonces, uno de las cosas que están pasando es que tiene que haber un combo de ayuda a las instituciones, pero también ayuda a la gente. Yo, por ejemplo, estuve en un proyecto acá, en una asociación que se llama Hebrew Free Loan. Es una asociación que da préstamos a muy largo plazo y sin interés para familias judías. Instituciones como esas son claves ahora, porque son instituciones que permiten parar ese efecto, digamos, dominó. Fondos de becas, por ejemplo. Algunas comunidades lo que están haciendo es crear a nivel comunitario, no para una institución, a nivel comunitario, un fondo de becas. Entonces una familia dice, mira, yo quiero seguir mandando a mis hijos al colegio judío, pero no lo puedo pagar. Bueno, no depende del colegio específico, sino de un fondo de becas que funciona a nivel comunitario. Los donantes también les gusta mucho más eso, o sea, les gusta saber que ayudan a familias específicas, y eso tiene la virtud de, como les decía antes, corta la cadena, digamos, porque de pronto esa persona paga la cuota, o paga el sitial, o paga lo que sea. Por ejemplo, en Miami, la Federation compra sitiales para la gente. O sea, la comunidad central, digamos, juntó plata, y si vos no podés pagar un sitial, te lo compran. Ahora, algunos los donaron, pero entienden el concepto. Tiene que haber un combo de estructuras que ayuden a las instituciones y estructuras que ayuden a las familias y a los individuos. Muy bien, vamos entonces al final. Ya Sí. estamos en el cierre y para que todos los que están escuchando esta grabación, este video, lo van a poder encontrar como podcast en la página de Masortian Lab COVID-19, Liderando en Tiempo de Crisis, donde justamente aparecen entrevistas a líderes dentro de la región de cómo van a enfrentar Yamim Norai. Y dentro de este tema, entonces, hay una pregunta de Alberto Limoni, viejo amigo ahí en Boston, sobre qué sugieres acerca de cómo solicitar a federaciones locales para grant para Latinoamérica. ¿Es algo viable? ¿Cuál sería el racional, la línea argumental? Y a esto sumarle una reflexión final, Andy, y ya estamos cerrando. Mira, yo creo que, digamos, Alberto, la pregunta es, digamos, específica para la gente que tiene una relación, que vive fuera, en los Estados Unidos en este caso, y cómo hacer para pedir contribuciones para comunidades fuera de los Estados Unidos, en Sudamérica o en otros lugares. Va a ser más difícil de lo que fue siempre. Como antes decía, va a ser mucho más difíciles. Pero yo creo que hay dos argumentos que uno puede usar. El primero es, que es un argumento un poco pueril, pero que funciona. O sea, estamos hablando en muchos casos de países en donde no hay red de contención. Entonces, mal que mal, en los Estados Unidos hay red de contención. Hay países en donde no. Eso es un argumento fuerte.
Otro argumento fuerte es la idea de que el pueblo judío es una comunidad global. Right? Entonces, si uno trabaja sobre ese concepto de comunidad global, entonces no importa en dónde estés. Estás en Buenos Aires, Caracas, donde sea, sos un judío, tenés necesidades, uno puede tomar la responsabilidad por eso. El tercer argumento, y este es el más creativo, es decir lo siguiente. Si vos apoyás a una comunidad en Sudamérica, podés usar esa comunidad como prueba piloto para algunos proyectos que vos querés hacer. Muchas cosas que se están haciendo hoy en los Estados Unidos se hicieron en otros lugares antes. A ver, hablando mal y pronto, es como los farmacéuticos hacen con los remedios. Los prueban en África, ¿no es cierto? O sea, suena terrible, pero en realidad es un poco eso. Es decir, mira, nosotros podemos probar, podemos hacer una prueba piloto para proyectos que después vos vas a poder replicar. Ahora, hacerlos en Boston va a salir muy caro. Hacerlos en Buenos Aires o en Montevideo es mucho más barato. Y podemos probar si funciona. Y después vos podés usar eso, o sea, desarrollaste un producto a mucho menos costo. Entonces, eso es un argumento que no se usa mucho, pero que es muy interesante. Ahora, como reflexión final, yo les diría dos cosas. Los cambios en la filantropía tienen que ver con cambios profundos en la comunidad, en el pueblo judío, que son cambios que generan, digamos, muchísima ansiedad. Lo que les quiero decir es que este momento de comunidades o de sociedades mucho más individualistas, con individuos mucho más empoderados, etc., es uno de los momentos con mayor creatividad en el mundo y en el pueblo judío. Entonces, más allá de la crisis, tanto en recaudación de fondos, como en programas, como en ideas religiosas, como en argumentos espirituales, este es un momento para crear, para correr riesgos. Lo bueno de cuando todo está perdido es que no tenés nada más para perder. Entonces podés tomar muchísimos más riesgos. Entonces, este es el momento para ser creativo, para tomar riesgos, para pensar a largo plazo. Yo sé que es una contradicción, pero hagan el esfuerzo porque vale la pena. Y les deseo lo mejor, y nos deseo a todos lo mejor. Piensen que después de cada pandemia, después de la peste negra en el 1400 vino el Renacimiento, ¿no? Después de la gripe española vinieron los Roaring Twenties, los locos años 20. O sea, siempre después de esto viene un renacimiento. Entonces, hay que pasar la crisis, pero también hay que empezar a pensar en el renacimiento, porque el renacimiento va a ser la parte más, digamos, excitante y más energética. Así que les deseo lo mejor. Andy, mil gracias. No nos desconectemos, no terminamos todavía, pero Andy, a ver si nos comprometemos a una segunda vuelta en un par de meses o 3 meses, porque creo Encantado. que ha sido muy profunda la reflexión y hay que procesar todo esto, ¿no? Encantado. Bien, entonces para cerrar invito a Mauricio Walter, director ejecutivo de Mercas y Masorti Olamí, a invitar al cierre de esta reunión. Mauricio. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Andy, por las reflexiones. Me quedo una frase que creo que tenemos que adoptar es: después que hay un terremoto, cuando construimos, se construye más fuerte para poder sobrevivir al próximo. En este momento, como decías, de creatividad y de correr riesgos, me parece que es un momento que tenemos que empezar ya a pensar en la reconstrucción, en el rediseño en la reconstrucción. Y para eso tenemos una serie de actividades con las que vamos a continuar esta charla de Andrés Spokojny. La próxima actividad va a ser con el rabino Jacob Blumenthal, que es el presidente de la Asamblea Rabínica Mundial, que agrupa a los 1.700 rabinos de la Asamblea Rabínica del movimiento, y es el director de United Synagogue for Conservative Judaism, que es la organización que nuclea 600 comunidades en Estados Unidos. Él va a hablar con nosotros de cómo las comunidades alrededor de Estados Unidos, especialmente distintos modelos de respuesta frente al tema de la pandemia, cómo se preparan las comunidades para Yamim Noraim en distintos lugares del mundo.
Después de eso, inmediatamente vamos a tener otra actividad que es en realidad una reunión de estudio donde estamos invitando, todavía no está cerrado esta segunda, pero estamos invitando a la persona que escribió la Teshuvá alágica sobre el permiso para transmitir los servicios por streaming, y a la persona que escribió la Teshuvá alágica en contra de la transmisión, para que estudiemos, porque este es nuestro movimiento, las distintas posiciones alágicas, que tenemos que estudiar ambas posiciones. Lo vamos a hacer, estas actividades van a ser con traducción simultánea. También les quiero comentar que ya estamos por lanzar, en las próximas semanas ya van a recibir los materiales, el programa de formación dirigencial para América Latina a cargo de la Universidad de San Andrés de Argentina, conjuntamente con Masorti Amblat, y va a ser un programa muy interesante, les puedo asegurar. Los materiales y las actividades están realmente muy buenas. Los invito a que utilicen nuestra página de Masorti Amblat. Hay muchos recursos, en eso hay que agradecer al Comité de Crisis, que está trabajando muy fuerte, y especialmente al Board de Masorti Amblat, liderados por el rabino Marcelo Rittner. Tenemos un grupo de voluntarios muy, muy grande y muy importante que trabajan realmente muy bien. Están todos invitados, por supuesto, si quieren colaborar, a dirigirse con nosotros, pero utilicen los recursos de esta página, porque allí van a encontrar materiales muy importantes. Muchas gracias a todos. El deseo de mucha salud, Arbe Briut, para todos nosotros. Y este video, esta conferencia va a estar en la página de Masorti Amblat en formato para que puedan compartirlo con otra gente de vuestra comunidad, con quien quieran, va a estar abierto. También en la página aquí tenemos, por ejemplo, podcasts de distintas comunidades donde hay modelos de cómo están trabajando en este momento de crisis y cómo están confrontando también el tema de Yamim Noraim, en este caso en Latinoamérica. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Ariela y a Alex por el apoyo técnico y por haber organizado esta actividad. Realmente tenemos valiosos profesionales que trabajan con nosotros y a ellos nuestro agradecimiento también. Nuevamente gracias Andy, Andrés Spokojny, y espero que nos podamos encontrar en poco tiempo más con estas próximas actividades. Buenas medias noches desde Israel y que tengan un buen día para los que comienzan el día. Muy bien. Buenas noches, buenas madrugadas para Israel. Nos vemos en el próximo encuentro. Chao. A cuidarse mucho. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Buenas noches, gracias. Chao. Chao, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Un gusto, Mauricio, verte. ¿Quién está cantando? En tu casa no veo el target.